Bueno, vamos a comenzar. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Súper. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este encuentro que hemos denominado ¿Qué se investiga en la UNAP, sede Victoria? Y que se enmarca dentro de una jornada que estábamos pensando hace mucho tiempo realizar, en la cual académicos, académicas y la comunidad universitaria en general pudiesen tener alguna ventana, algún medio de difusión para sus actividades de investigación, que muchas veces quedan guardadas en sus papers y que en realidad no se conoce mucho lo que se hace. Y esto, bueno, para nosotros es importante, ya que la Universidad Arturo Prat se encuentra hoy en día transitando hacia una etapa de mayor complejidad, donde se está reformulando el quehacer de la universidad, cómo hacer universidad, cuál es el principal, cuál es nuestro rol, ¿sí? Y en esa línea nuestra institución busca convertirse en un actor relevante en las estrategias de desarrollo regional, siendo un referente en cada una de las líneas de desarrollo que se vayan ejecutando, y para eso la investigación espera sea un aporte y un reflejo de ese trabajo. En este sentido, y consciente de este compromiso que significa para nuestra institución, se está desarrollando tanto en la ciudad de Iquique como en la sede Victoria, bajo esta nueva mirada de conocimiento y territorio, distintos aportes, proyectos de investigación que buscan relevar nuestro rol en la universidad. Entonces, para comenzar, le vamos a pedir al director de la sede Victoria, don Juan Pablo López, si nos puede dar unas palabras de bienvenida a nuestra actividad. Muchas gracias, Carolina. Sí, agradecer a todos quienes están presentes y quienes están mirando a través de los distintos medios esta actividad. Y como mencionabas tú, Carolina, justamente el transitar hacia una mayor complejidad como institución de educación superior es un tremendo desafío que la universidad ha asumido tanto en Casa Central como en la sede Victoria. Y súper importante es que nosotros mismos, quienes estamos al interior de la universidad, sepamos qué es lo que, como dice el título, se está investigando, qué es lo que se está haciendo, porque de esa manera también nosotros tenemos el conocimiento del trabajo de los colegas que se va desarrollando. Y el desafío que viene en adelante es tremendo, pero sé que se ha asumido con la mayor de las responsabilidades, porque universidad es ciencia, es generar conocimiento, y estamos al tanto de eso. Entonces el desafío es súper grande, pero también es auspicioso al ver el trabajo que han ido desarrollando los distintos colegas, que de alguna u otra manera también sirve como motivación a quienes se están iniciando en este proceso. Entonces eso aún más tiene importancia en estos momentos. Así que yo les agradezco la instancia y les doy la bienvenida a todos quienes están hoy día acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, como se ha mencionado, la investigación es fundamental, es una tarea fundamental de la Universidad Arturo Prat, y en la cual distintas facultades, centros e institutos que la integran han ido definiendo áreas y líneas de investigación orientadas al desarrollo de los territorios donde nos encontramos. Entonces, lo que tenemos hoy día es una mesa de ponencias que hemos denominado aportes de investigación desde la carrera de Derecho. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a presentar a los expositores, ¿sí? En primer lugar, vamos a escuchar la presentación de Bonnie Guidotti Rauch. Ella es abogada, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid, es académica de la carrera de Derecho de la sede Victoria, y ella nos va a presentar su trabajo que se titula La calificación registral frente a actos de subdivisión de inmuebles. Luego nos va a acompañar el doctor Miguel Alarcón Cañuta, quien es abogado, magíster en Derecho, con especialidad en Derecho Privado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es académico y profesor en la carrera de Derecho de la sede Victoria, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y él nos va a presentar su trabajo que se titula El concurso de la persona natural en el ordenamiento jurídico chileno.
Finalmente tendremos la presentación de Claudia García Payaleo, abogada, funcionaria del Poder Judicial del Juzgado de Garantía de Angol en la región de la Araucanía, junto a Karina Soto Cifuentes, quien también es abogada y jefa de recursos humanos del holding empresarial Grupo Firma en Talca, en la región del Maule. Ambas son graduadas de la carrera de Derecho de la sede Victoria y ellas nos van a presentar su trabajo que se denomina Derechos de Aguas Indígenas en la Araucanía, una realidad desconocida del conflicto. Cada exposición tendrá un máximo de 20 minutos para la presentación y cuando les queden 5 minutos yo les voy a avisar para que puedan ir redondeando sus ideas y poder cerrar ahí su presentación. Preguntas o comentarios que podamos tener los podemos dejar en el chat o al final podemos abrir el micrófono para hacer las preguntas abiertamente y conversar, digamos, de las presentaciones que tenemos. ¿Sí? Ya, entonces, Bonnie, partimos contigo, con tu presentación. Ya, no hay problema. Si la tengo yo aquí lista, tú me... ¿Ah? Sí, te dejamos entonces, ahí cualquier cosa me avisa por interno por último. Así que pasa algo con la Ya, sala. espero que me conecté con cable, así que espero no tener problemas. Vale. Ahora sí, iba pasando un camión. Está haciendo mucho ruido. Ya, bueno, como les había comentado, vamos a partir entonces con la presentación de Bonnie Guidotti, que se titula La calificación registral frente a actos de subdivisión de inmuebles. Ahí te dejamos, Bonnie, con la presentación. Si cualquier cosa, Gracias, puedes Carolina. mandarme el PPT y yo lo puedo proyectar. Así que ahí cualquier cosa me avisa. Ya, voy a tratar de compartirlo aquí. Voy a partir nomás, a ver si logro. Es que se me desconfiguró todo lo que tenía aquí ya preparadito. Ya, bueno, pido disculpas por todos estos inconvenientes, producto de como, no sé, un apagón. Algo pasó acá en mi barrio que se cortó de pronto la luz y se me apagó todo el sistema. Mi tema de investigación, bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea, cierto, hoy lo que me ha pedido Carolina es contarles un poco acerca de lo que yo estoy investigando actualmente. El marco de mi investigación más bien se enmarca en un proyecto de tesis doctoral que estoy desarrollando en Derecho Inmobiliario Registral, que es mi área de investigación. Específicamente se trata de analizar los actos de modificación formal de inmuebles rurales, de inmuebles rústicos, y ver en qué medida el conservador de bienes raíces, en ejercicio de una de las funciones que tiene, que es la función calificadora, que la vamos a explicar brevemente, en qué medida el conservador puede, en el ejercicio de esta función, realizar un cierto control de estos actos de modificación formal. ¿Y por qué, digamos, por qué me planteo esta interrogante? Porque en la práctica hoy en día estamos viendo una masificación en el cambio de uso del suelo rural sin hacerlo por la vía institucional, que está, digamos, destinada a ese efecto. Lo que estamos observando es el crecimiento un poco, yo diría, desnaturalizado y sin una organización correcta de las parcelaciones, ¿verdad? Lo que se traduce en definitiva en una atomización de la propiedad raíz, ¿no? De que cada vez estamos viendo con más frecuencia que aparecen nuevos condominios en terrenos que antes eran terrenos rurales, cultivables, ¿no? Y en mi estudio o mi objeto de estudio no es tanto el uso del suelo, sino que yo lo analizo más bien desde la perspectiva jurídica de si estas parcelaciones, estas subdivisiones, que la subdivisión es una forma de modificación formal del suelo rústico. Hay otras, en Chile no se conocen muchas, pero solamente conocemos fusiones y subdivisiones, ¿no? Pero hay otras. Principalmente lo que nos genera el problema hoy en día es las
subdivisiones, ¿no? Esa especie de modificación formal es lo que nos está generando un poco el problema. Y para eso mi estudio quiere enfocar cómo podemos hacer un control con la normativa vigente. O sea, sin perjuicio de que en otros espacios, ¿no? Yo he planteado siempre la necesidad de una reforma en el sentido de ordenar toda la normativa que tenemos hoy en día, de modernizar también esta normativa en torno a las modificaciones formales del suelo rústico, especialmente subdivisiones, fusiones, etcétera, ¿no? Voy a tratar ahora sí, a ver si puedo compartir esta pantalla. Creo que ahora me va a resultar. Tengo toda la fe. Sí, ahora se ve. Ahora se ve, perfecto. Ahí está un poquito el título que yo de la presentación. ¿Cuál es el problema de mi investigación? Un poco lo que ya señalaba. Tiene el problema central que busca, ¿no? Resolver esta investigación es si el conservador, a través de esta función calificadora, puede ser un mecanismo idóneo de control en los actos de modificación formal de los predios de suelo rústico o rural en Chile. La hipótesis que yo planteo es que sí, ¿no? Derechamente decir que sí, el conservador puede, a través de un análisis que hace previo a la inscripción, realizar un control. Y como objetivo, entre otros, solamente tomé uno acá. Se trata de comprobar la importancia de la función calificadora del conservador y establecer cómo es este el mecanismo o uno de los mecanismos idóneos para realizar el control en este caso. Ahora, voy a analizar los siguientes puntos un poco para explicar y contextualizar. También atendido o entiendo, ¿cierto?, que el público al que va dirigido este seminario no es un público más amplio, no se trata de un público que esté o que entienda o que deba necesariamente entender los términos que yo estoy utilizando, ¿verdad? Pero la idea es tratar de abordarlo de la manera más sencilla y simple que pueda. Ya es un tema muy amplio en el que llevo mucho tiempo investigando, pero voy a tratar de simplificarlo al máximo. Bien, cuando hablamos de sistemas registrales, en definitiva estamos tratando de varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que se concentran en esta denominación. Se ha entendido, por ejemplo, que sistema registral podría ser sinónimo de derecho inmobiliario, que es la asignatura que yo hago, por ejemplo, en la universidad. Otros lo han entendido como sinónimo de lo que es el registro de la propiedad. Sin embargo, lo que yo entiendo, lo que creo que deberíamos entender por sistema registral, es más orientado, digamos, a las normas, sí, pero en realidad al sistema en su conjunto, al conjunto de medios y de mecanismos que en un ordenamiento jurídico determinado, o que si quisiéramos incluso en un país determinado, en el fondo organiza, la forma en que se organiza todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad raíz, el registro de los inmuebles en un sistema determinado. Es necesario que exista este sistema de registro, ¿ya?, y que exista un sistema que sostenga todo el funcionamiento y la organización de un sistema de registro de los inmuebles, y la base de esa necesidad se encuentra en la publicidad registral, ¿ya? Algo tenemos acá. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los inmuebles han sido los bienes de mayor valor, y por una parte, y por otra parte, siempre que alguien, o generalmente, pero digamos casi siempre que alguien necesita adquirir o quiere adquirir un inmueble, necesita saber toda la información relativa a ese inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene alguna carga, si tiene alguna hipoteca, si está afectado por un embargo o alguna otra
situación o hecho o derecho incluso real que le afecte y que pueda ver atenuado o limitado el derecho de propiedad que piensa adquirir respecto de ese inmueble, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario que exista un lugar en donde se publiquen estos acontecimientos. Por ejemplo, si cambia la titularidad del dominio, si cambia el dueño, eso tiene que aparecer en alguna parte para que yo sepa si el que me está vendiendo es o no dueño, ¿no? Por ejemplo, si ese inmueble tiene alguna hipoteca, si tiene algún embargo. Bueno, para que exista esa publicidad es que se crean entonces los sistemas de registro, que en nuestro país está a cargo del conservador de bienes raíces, ¿no? Quien es el que lleva el registro de la propiedad y los demás registros, el de hipoteca, el de gravamen, en donde consta en definitiva todos estos hechos o situaciones o derechos que pueden afectar a los inmuebles, ¿no? Esta publicidad se entiende en el sentido de posibilidad de conocer, ¿ya? No se entiende en el sentido de que el conservador, por ejemplo, tenga la obligación de publicar en el diario y hacer llegar a toda la población estas modificaciones de la titularidad o estas cargas o derechos reales que se constituyen sobre los inmuebles. No, sino que debe entenderse publicidad, no como normalmente lo conocemos, sino como la posibilidad de conocer. O sea, tiene que estar ahí a disposición de los usuarios que quieran enterarse de la situación de un inmueble, pues pueden hacerlo en el registro del conservador de bienes raíces, que en nuestro caso permite o hace posible en la práctica la publicidad registral, ¿ya? Entonces, hay distintos sistemas registrales, ¿ya? Hay distintos sistemas. En nuestro país, el sistema registral se organiza a través de una serie de libros que lo lleva el conservador de bienes raíces y que son llevados en atención a las personas, no a los bienes raíces. Es decir, no hay una carpetita por cada bien raíz, sino que se van agregando en orden correlativo, ¿ya? A medida que van ingresando el conservador, todas las actuaciones respecto a los inmuebles por orden correlativo, y luego se ordenan alfabéticamente. Entonces eso en derecho se conoce como un sistema de folio personal, versus otros sistemas en donde existe, por ejemplo, el español, en donde existe un folio real. Esto significa que en el conservador de bienes raíces lo que hay es una carpeta de cada inmueble. Usted dice, oh, yo quiero revisar no sé, el inmueble que está ubicado en la calle General Cruz, número 777. Entonces, el conservador va y entrega la carpeta de General Cruz 777 y uno puede revisar ahí toda la historia registral del inmueble. Bueno, en Chile no es así. Para ir a revisar hay que tener el antecedente aproximado del año del nombre del propietario, y con esos datos podemos ir a buscar. Es un poco más engorroso, es un poco criticado y se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de reformar este sistema y mutar a uno en donde sea de folio real, es decir, en donde podamos buscar por inmueble, para facilitar un poco la publicidad, ¿no? Pero en general, creo yo que no obstante algunos de los defectos que normalmente se mencionan, el sistema funciona bastante bien. O sea, esto de la publicidad y fe pública va unido en el sentido de que en la medida que el sistema registral esté dotado de fe pública, eso tiene consecuencias importantes en la práctica. Por ejemplo, el desarrollo del mercado inmobiliario, que es lo que hemos visto en Chile en los últimos años. El mercado inmobiliario se ha desarrollado bastante, ¿no? O sea, abismante la evolución que ha tenido tanto en la cantidad de vivienda, en la tipología de vivienda, en los precios de las viviendas, ¿cierto? Y en la cantidad de personas que tienen o tenemos acceso a comprar una vivienda. Eso se ha multiplicado en los últimos años y una de las causas es que existe fe pública y que el sistema registral nuestro tiene fe pública, en el sentido de que las personas se atreven a invertir porque creen en los datos que les da el conservador de bienes raíces. Los bancos se atreven a prestar dinero hipotecando el inmueble porque creen en la información que está consignada en el registro conservador de bienes raíces. O sea, tiene defectos, sí, es mejorable, sí, hay proyectos en ese sentido también, pero tenemos que reconocer que ha funcionado, ¿no? Que hay un sistema
dotado de fe pública y que ha permitido el desarrollo del mercado inmobiliario en la forma en que, inmobiliario y crediticio, en la forma en que se ha desarrollado. Entonces, un poco eso es lo que, en términos muy generales, como digo, muy generales, lo que deberíamos entender por un sistema registral y más o menos cómo funciona nuestro sistema registral, ¿ya? Ahora, este señor, que es el conservador de bienes raíces, tiene a su cargo entonces los registros, el registro de la propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes, el registro de prohibiciones, ¿verdad? Y en estos registros va a ir inscribiendo los títulos que le es obligatorio inscribir, porque así lo dispone la ley, y también el registro del conservador de bienes raíces, y los títulos que son facultativos inscribir, es decir, algunos que las partes pueden inscribir, que no están obligados a hacerlos. En algunos casos, si no lo hacen, o al revés, si es que lo hacen, se le agregan algunos efectos. Por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento, no están obligados las partes que celebran un contrato de arrendamiento a inscribirlo, pero si lo hacen, van a tener un efecto adicional que es el que señala la ley y que en el fondo se traduce en que si el arrendador vende la propiedad, el nuevo comprador estará obligado a respetar ese contrato de arriendo. En ese caso se le atribuye un efecto adicional a la inscripción, pero las partes no están obligados a hacerlo, es solamente si quieren. Distinto ocurre, ¿cierto?, con el caso de una compraventa, en que el comprador no va a adquirir el dominio de la casa o de la propiedad que está comprando, si no la inscribe en el registro del conservador de bienes raíces, específicamente en el registro de propiedad, ¿ya? Entonces, este señor, el conservador de bienes raíces, tiene esa función, ¿no?, que es la función registral, es la función que le pertenece por autonomacia, es realizar, es hacer posible esto, ¿no?, la publicidad y la fe pública, pero además tiene otra función que es la función calificadora, y que, bueno, algunos la ven como una facultad, algunos hablan de facultad calificadora. Yo creo firmemente que es una función, es decir, que es inherente a la labor que realiza el conservador de bienes raíces, que se traduce básicamente en un examen que hace el conservador de los títulos que se le presentan a inscribir, digamos, los contratos de compraventa, los contratos de hipoteca, estos famosos mutuos hipotecarios de que hablábamos, ¿no?, los usufructos, etcétera. Y en ese control él realiza un examen de legalidad, en el sentido de que si hay o no algún vicio que pueda impedir que este título se inscriba finalmente, o sea, llegue a formar parte del registro que corresponde. Y en cada sistema esta función está regulada de manera distinta. En el sistema chileno está recogida, el reglamento del conservador de bienes raíces recoge la función calificadora en el artículo 13 y 14. El problema es la extensión. Dada la redacción que tiene el artículo 13, se ha discutido bastante y por varios años en nuestro país cuál es la extensión, con qué extensión el conservador puede realizar este análisis previo antes de inscribir. Algunos sostienen que solamente puede revisar la forma de los títulos, de las escrituras de compraventa, por ejemplo, o sea, si está correcta la forma, si se respetaron todas las exigencias formales que la ley establece para una escritura. Otros sostienen que puede ir un poco más allá y que puede revisar también el fondo, por ejemplo, advirtiendo vicios de nulidad absoluta. Por ejemplo, si tenía que autorizar la cónyuge la compraventa y resulta que no la autoriza, ¿no? O si se está vendiendo algún objeto ilícito, o no sé, cualquier otro o cualquier vicio que produzca nulidad. Algunos dicen nulidad solo absoluta, incluso otros dicen que puede observar casos de nulidad absoluta o relativa. También, pero siempre que el vicio conste en el título, o sea que el conservador no tenga que analizar nada más que el título que se le está presentando a inscribir. Y otros van más allá y dicen que el conservador puede contrastar el título con los antecedentes que tiene el conservador y si no coinciden también va a poder rechazar la inscripción. Pues bien, sin perjuicio de esa discusión, lo cierto es que
existe la función en nuestro país, está consagrada, es propia del conservador y puede entonces en algunos casos, cuando se dan los presupuestos legales, rechazar una inscripción o alguna otra actuación que se le solicite hacer. Bien. Dicho eso, como modo un poco de introducción y de contextualizar brevemente de qué estamos hablando, por otra parte, tenemos que la investigación se apunta a los bienes inmuebles, o sea, a aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, ¿no? Y de los bienes inmuebles, si los pudiéramos clasificar en urbanos y rurales, la investigación se refiere a los rurales. Ahora, ¿cuál es el criterio para distinguir entre un inmueble rural y un inmueble urbano? Hay varios. La verdad es que nuestra legislación tampoco es tan clara. En algunos casos se sigue un criterio geográfico, es decir, son inmuebles rurales aquellos que están situados fuera del radio urbano, según el plano regulador correspondiente. Otros apuntan a un criterio funcional, o sea, son inmuebles rurales los que están destinados al uso y cultivo, ya sea al uso ganadero, forestal, agrícola, ¿ya? Entonces el criterio ahí para decir este inmueble es rural es funcional, no importa dónde esté situado, lo importante es para qué lo utilizamos. Y hay unos que son, este último se utilizaba, por ejemplo, cuando se permitía que existieran, o sea, este último tiene la característica de que permite sostener que hay inmuebles rurales o rústicos al medio de una ciudad, ¿no? Podría ser. Ahora, hoy por hoy, la norma que está vigente en esta materia es el Decreto Ley 3615 y señala que un criterio más o menos mixto, yo diría, ¿no? Define como predio rural o rústico el que estando fuera del radio urbano se utiliza además para la producción agrícola, forestal o ganadera. O sea, une los dos criterios y exige ambas cosas para considerar o para que esta norma tenga aplicación a los predios rústicos, ¿ya? O sea, para entender que estamos frente a un predio rústico, tiene que ser un predio que esté situado fuera del radio urbano y que además esté destinado al uso cultivo de un inmueble. O sea, perdón, es destinado al uso agrícola, forestal o ganadero. Ya. Aquí se me perdió la pantallita. Ahí está. Entonces, primero, eso vamos a entender por predio rústico nosotros, ¿ya? Y este predio rústico, cualquier actuación, de acuerdo a lo dicho previamente, respecto de este predio rústico, va a tener que inscribirse en el registro del conservador de bienes raíces, sea la venta, sea la hipoteca, sea la usufructo, cualquier acto jurídico, negocio jurídico o derecho que se constituya respecto de ellos debe inscribirse en el conservador de bienes raíces en términos generales. Ocurre que el propietario, en el ejercicio de las facultades que le concede el dominio, puede modificar su inmueble como le parezca. Supongamos que alguien es dueño de un predio a las afueras de la ciudad, ¿no? Y que lo destina al uso agrícola. Sin embargo, decide que, dadas las circunstancias, va a realizar una serie de lotes, va a subdividir su predio y si tiene un predio de 10 hectáreas, va a hacer 20 lotes de 0,5 hectáreas cada uno. Eso, por ejemplo, es una modificación formal, ¿ya? Va a subdividir su predio y para eso existen normas de subdivisión. El Decreto Ley 3516, que mencioné hace un rato, no sé si dije bien el número, porque a veces soy un poquito, bueno, mis alumnos saben, doy vuelta a los números, soy un poquito disléxica con los números, pero el Decreto Ley del 3516 es el que regula las subdivisiones de predios rústicos en Chile, y establece la superficie mínima de subdivisión que es de 0,5 hectáreas. O sea, no podemos llegar, en términos generales, a veces, en algunas ocasiones, los planos reguladores de la región metropolitana de Valparaíso puede ser un poco más, en algunos casos llega a 2 o a 4 hectáreas,
pero en el resto del país la norma general es de 0,5 hectáreas, y no podemos entonces tener una parcela en el área rural de menos de 0,5 hectáreas. Y para llegar a eso tenemos que seguir el procedimiento establecido en el Decreto Ley 3516, ¿ya? Y esto se complementa con algunas normas que regulan el servicio agrícola y ganadero, por ejemplo el SAC, y también algunas normas que regulan impuestos internos, porque hay que darle un rol a estos nuevos lotes, ¿no? Bueno, está todo el procedimiento establecido en la legislación. Y se contempla además la prohibición de cambiar el uso o destino del inmueble. O sea, si yo subdivido un inmueble rural que está destinado al uso agrícola, forestal o ganadero, ¿lo puedo subdividir? Sí, sí. No menos de 0,5 hectáreas. Pero lo que no puedo hacer es cambiarle el uso de suelo. ¿Ya? La subdivisión va condicionada a la prohibición de cambiar el uso de suelo. Por lo tanto, estos loteos que se hacen para fines, a menos que se constituya un condominio en la forma y en conformidad a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también está regulado. Pero lo que ocurre en la práctica es que se hacen los loteos sin sujetarse a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o sea, ni tampoco cambiar el uso de suelo, porque una alternativa también sería previamente hacer el cambio de uso de suelo y luego la subdivisión, o cambiar el uso de suelo después de cada uno de los lotes. Pero es bastante engorroso, no es sencillo, por eso es que casi nadie lo hace. Entonces en la práctica tenemos una serie de loteos que siguen, de lotes que tienen como destino o uso obligado, se supone, ¿no? En teoría, el uso ganadero, agrícola, forestal, etcétera, pero que sin embargo se usan para fines habitacionales. Ahí está el problema, ¿no? Y entonces, la pregunta es si puede, cuando el propietario de este loteo empieza a vender cada uno de esos lotes, los nuevos propietarios van a ir a inscribir su compraventa al conservador, porque si no inscriben no son dueños. Entonces la pregunta es, ¿puede el conservador decirle, oiga, no, sabe que yo no voy a inscribir esta compraventa porque no se han seguido aquí, no se ha seguido acá en este procedimiento las normas correspondientes a las subdivisiones, o porque no se ha cambiado el uso suelo, o porque aquí hay un loteo irregular o loteo brujo, como se le ha denominado por ahí, ¿no? ¿Podría o no hacerlo? ¿Ya? Carolina, tú me avisas en el tiempo porque, bueno, tú sabes, esta es la tesis doctoral, yo podría estar hablando 3 días de acá sin parar. Sí, si estamos como casi en el tiempo. Unos 5 minutos para ir dándole cuerpo ahí. Voy cerrando. Ya, gracias. Esa es la cuestión. Entonces, una forma en que se ha vulnerado esta normativa de subdivisiones es a través de eso, ¿no? De haciendo estos loteos, que en definitiva se convierten en condominios. Muy famoso hace poco tiempo atrás fue un caso en Panguipulli, pero basta ir a cualquier zona turística y ya no turística, sobre todo las zonas cercanas a las ciudades, en que está repleto de estos loteos. Es vendiendo superficies de 0,5 hectáreas, o sea, de acuerdo a la normativa, pero sin modificar el uso de suelo. Otra alternativa muy usada es la de la cesión de derechos. El propietario lo que hace para cuando quiere subdividir en una superficie menor a las 0,5 hectáreas, lo que hace es vender un porcentaje de sus derechos. Si yo soy dueña de un 100% de mi inmueble que tiene 0,5 hectáreas, pero quiero venderle la mitad a mi vecino, pero no puedo venderle la mitad porque ya no puedo subdividir más porque la ley no me deja, entonces lo que hace es vender el 50% de los derechos de que soy dueño, y que en realidad corresponden a un cuarto de hectárea, ¿no? Que no podría hacerlo. Entonces, esa es otra forma a través de la cual se ha vulnerado en definitiva la normativa de subdivisiones, y que también los conservadores, creo yo, pueden ejercer cierto control cuando se le presentan los títulos a inscribir. Ahora, ¿cuál es el problema que yo me he encontrado en esta investigación y que un poco entorpece la hipótesis? Es que es muy difícil hacer un control en esa etapa porque es previo. En la etapa en que actúa el conservador de bienes raíces, todavía no se ha verificado o no se ha materializado la intención del comprador.
a lo mejor efectivamente lo va a cultivar, no se sabe. Entonces ahí el gran problema es que es un control previo y que muchas veces obligaría al conservador o obliga al conservador en los casos en que se ha hecho, porque los conservadores están negando las inscripciones, o sea, esta es una tendencia que esto que yo estoy diciendo no es tan loco, en realidad en la práctica se hace, hay conservadores que lo hacen, que las rechazan en el ejercicio de la función calificadora, pero el problema que yo veo es eso, ¿no? Que en el fondo está calificando intenciones, mientras no se materialice la separación efectiva de ese porcentaje, por ejemplo, que les contaba en el segundo caso, mientras no se materialice la división física o jurídica del predio, del inmueble, no hay vulneración. O en el caso del uso de suelo, mientras no esté constatado de que efectivamente hay un condominio, de que hay calles, de que hay caminos, de que hay alumbrado público, de que hay guardia, etcétera, esos antecedentes el conservador no los tiene, ni puede tenerlos. Entonces, el momento en que actúa el conservador creo que dificulta un poco el llevar a cabo la función calificadora tal y como está. Salvo, ¿cierto?, que los antecedentes que se le presenten le arrojen toda esta información, ¿no? Que la contengan. En ese caso no habría problema. Pero la verdad es que estoy en eso, ¿no? En el camino de comprobar o no la hipótesis y averiguando y conociendo también las dificultades que plantea el control que puede hacer el conservador en estos casos. Eso. Muchas gracias, Bonnie. Está muy interesante tu trabajo y súper contingente con lo que se vive, a lo menos acá en la Araucanía, así que yo creo que va a ser súper interesante conocer más en detalle después cuando ya tengas más resultados, poder conocerlo, va a ser súper interesante. Así que muchas gracias. Sí, de todas maneras, ojalá que se sigan repitiendo esta instancia. Gracias también por la oportunidad de poder contar. Perdón por los problemas técnicos que me partí ahí un poquito complicada, pero ya los pudimos solucionar. Así que nada, gracias Carolina por la instancia y también a la universidad por el apoyo en el fondo en el proceso de estudio y de poder llevar a cabo esta investigación. Bueno, gracias, Bonnie. Bueno, ahora continuamos con la presentación de Miguel. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. ¿Sí? Tengo problemas sí con la diapositiva, que no... Estoy en otro computador, entonces mi computador el donde tenía la diapositiva está muy lento, no carga, entonces no sé si esperar un poquito. No sé si las personas que van a exponer después pueden hacerlo ahora o no, o tendría que exponer sin diapositiva, porque no, en este momento no está la diapositiva disponible. Sí, es que podría ser sin la diapositiva mientras. Ya. Voy a iniciar la cámara. Se ven. Sí. Ya, bueno, si es posible exponer sin la diapositiva, no hay problema entonces. Bueno, también al igual que mi colega Bonnie, pido disculpas por el fallo técnico. Es raro, bueno, tenemos problemas con los ordenadores. El mío está súper lento, así que tuve que tomar otro para poder conectarme. Bien. Voy a comenzar entonces mi exposición. Voy a tratar de ser lo más sintético y simple en el tema que quiero abordar. Me hubiera gustado tener el respaldo ahí de la diapositiva para que ustedes pudieran ver o visualizar algunos elementos que son interesantes o que son destacables de la presentación, pero bueno, voy a tratar de hacerlo simple también y buscar o lograr el cometido de la diapositiva
verbalmente. Cuando hablamos del concurso de la persona natural, hablamos de un tema muy, muy, muy amplio, ¿ya? Muy amplio, que no solamente dice relación con una institución o una norma puntual en un conjunto de normas que están insertas en nuestro ordenamiento jurídico. Hablamos de una institución que podríamos nosotros decir que abarca una gran área de, a su vez, otra área del derecho, ¿ya? Para poder exponer el tema de manera simple, porque también tengo entendido que la idea de este seminario es llegar a la generalidad de las personas, no solamente a quienes estudiamos o tienen la intención de estudiar derecho, sino que al conjunto de personas y principalmente también estudiantes, tengo entendido yo, de educación media. Entonces, desde ese punto de vista, intentaré hacerlo simple, ¿ya? Tenía un esquema más o menos pensado en la exposición, donde iba a abordar de manera sintética algunos elementos dentro del tema, que dice relación primero con una breve introducción, luego lo que es el concurso de la persona natural, el punto de partida de la investigación que yo desarrollo, algunos resultados destacables de aquellos problemas o temas que dentro de este gran tema es posible señalar, algunas ideas o reflexiones respecto de desafíos futuros que el tema mismo actualmente ya presenta, y algunas conclusiones para finalizar. Como les decía, ¿cierto? Cuando hablamos del concurso de la persona natural, hablamos de un tema súper amplio, y para poder lograr comprender la importancia de cualquier tema vinculado al derecho, lo primero que tenemos que hacer, y esto a modo de introducción, sobre todo para las personas que eventualmente van a estudiar derecho, que a lo mejor les podría interesar la investigación, y para llegar a la mayor cantidad de público, entendiendo que esto va a quedar grabado, ¿cierto?, en las redes sociales, y como una forma de divulgación también de la investigación en ciencias jurídicas, voy a partir por lo básico para poder comprender dónde estamos situados. Lo primero, cuando hablamos de investigación en derecho, la pregunta por la investigación en derecho dice relación con dos cuestiones que podríamos nosotros decir genéricas que se buscan con la investigación en derecho. Primero, analizar normas jurídicas, ya sean leyes, códigos, y que en su conjunto pueden formar instituciones o herramientas jurídicas, ¿ya? Para poder comprender el sentido o el alcance y los efectos que estas normas conllevan en la sociedad, ¿ya? Si entendemos, ¿cierto?, que las normas jurídicas están situadas dentro del contexto social, ¿cierto?, debemos comprender que las normas jurídicas responden a realidades, a necesidades de la sociedad, y también regulan el diario vivir de las personas, de las instituciones dentro de la sociedad. Y como segundo objetivo también de la investigación en derecho, se busca proponer soluciones a problemas jurídicos, contribuyendo con ello, ¿cierto?, al desarrollo del derecho, de las normas jurídicas mismas, acorde con esta necesidad o la realidad que nosotros podemos detectar de la sociedad. Por eso se dice también que el derecho avanza en la medida que la necesidad social lo requiere. Entonces, es esto lo que la investigación, por lo menos de este tema que yo llevo a cabo, busca, ¿ya? Primero, conocer, ¿cierto?, cómo estamos, ¿ya?, determinar un estado actual del tratamiento o de la regulación en materia de concurso de persona natural, y luego también preguntarse por los mecanismos o soluciones jurídicas normativas que el ordenamiento jurídico nacional, el ordenamiento jurídico chileno, el conjunto de normas del ordenamiento nacional de Chile, ¿cierto?, proponen o deberían proponer, ¿cierto?, para dar solución a un problema puntual que está presente en este tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca, ¿ya?, la investigación, partiendo de la base que yo desarrollo. Ahora, claro, si esto lo situamos en el tema, claro, hay que preguntarse, hay que responder, ¿cierto?, por lo que es el concurso de la persona natural, porque partamos de esa base, ¿cierto?, para comprender, ¿cierto?, cuáles son los problemas que conlleva la necesidad de investigar
de preguntarse por estos objetivos que ya mencioné, ¿cierto?, en este tema, y hablar, ¿cierto?, investigar, ponerse a pensar, por decirlo así, en este punto. El concurso de la persona natural conlleva ciertos términos que para la generalidad de las personas pueden parecer un poco raros, por decirlo así. El primero concurso y después persona natural. Cuando hablamos de personas naturales hablamos de sujetos, ¿ya?, que son personas de carne y hueso, que son sujetos, ¿cierto?, de derechos y obligaciones, capaces, ¿cierto?, de ostentar derechos y obligaciones jurídicas, ¿ya? A diferencia de las empresas, ¿cierto?, que son instituciones o son entes fictos que son creados por la ley, las personas naturales como usted, como yo, ¿cierto?, son de carne y hueso, sentimos, ¿ya?, tenemos una personalidad, ¿ya?, y como personas, ¿cierto?, somos sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito jurídico. Ahora, cuando hablamos del otro término, ¿ya?, interesante en este tema, que es el concurso, ¿ya?, hablamos, ¿cierto?, de un conjunto de normas jurídicas que están establecidas en el ordenamiento jurídico, ¿ya?, que lo que buscan, ¿cierto?, es regular aquellas instituciones, aquellas materias, ¿cierto?, que son establecidas por el propio ordenamiento jurídico para tratar un problema puntual que dice relación con el ámbito económico de las personas, como es la situación de insolvencia. Claro, ahora introducimos otro tema, ¿cierto?, que otro término que es complejo de comprender. Para sintetizarlo, ¿cierto? Cuando hablamos de la insolvencia, hablamos de un problema que afecta al ámbito económico de las personas y que dice relación con la incapacidad que en un cierto momento, ¿cierto?, bajo ciertas circunstancias de la vida de la persona, afecta a esa persona, que le impide dar un cumplimiento regular a las obligaciones, le impide pagar, ¿cierto?, regularmente sus obligaciones. Entonces, esa situación que afecta a la persona, ¿cierto?, en el aspecto patrimonial, cuando hablamos del patrimonio hablamos, ¿cierto?, de los bienes que yo tengo, pero también las deudas que yo tengo, ¿cierto?, ese aspecto de nuestra vida que involucra el aspecto económico, ¿cierto? Cuando hablamos de una circunstancia patrimonial que impide, ¿cierto?, el cumplimiento de las obligaciones, hablamos de una insolvencia. Entonces, cuando hablamos del concurso de la persona natural, hablamos del conjunto de normas e instituciones jurídicas que se presentan por el ordenamiento para dar solución para tratar, mejor dicho, el problema de la insolvencia de la persona, de las personas de carne y hueso. Ese es el tema. Claro, pero ese conjunto de herramientas, como podemos previsualizar, es bastante amplio, muy amplio. No solamente se reduce a una norma puntual, ¿ya?, o a una ley incluso puntual, sino que a un conjunto de elementos normativos, de textos jurídicos, de instituciones jurídicas que emanan de esos textos jurídicos y que buscan, ¿cierto?, dar solución a este problema y que conlleva la pregunta de cuál es el tratamiento, ¿cierto?, o cómo debería ser el tratamiento jurídico del problema de la insolvencia de la persona natural. Ahora, dicho esto y comprendido el tema, ¿cierto?, el punto de partida que nosotros podríamos indicar para la investigación que yo desarrollo dice relación con este tema central, ¿cierto?, amplio como podemos ver, pero que parte por una necesidad, ¿cierto?, de poner atención en este problema de la insolvencia de la persona natural, desde la consideración de la persona natural como un ser humano, ¿cierto?, que a diferencia de las empresas, ¿cierto?, es una persona cuya naturaleza jurídica implica que la afectación de la insolvencia, este problema de su patrimonio, del ámbito económico de la vida de la persona, no solamente afecta, ¿cierto?, a este patrimonio, ¿cierto?, a la parte activa, donde están los bienes, los derechos, ¿cierto?, de la persona, sino que afecta a su vida desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista familiar. O sea, el problema de la insolvencia en la persona natural requiere una especial atención. Entonces, esa constatación de esa necesidad, primero, inicia, ¿cierto?, el punto de partida, o da puntapié, por decirlo así, al inicio de la necesidad de investigación, de poner atención, ¿cierto?, en esta realidad. Otros problemas también se asocian a esta primera aproximación, la constatación de una novedad en las regulaciones, no solamente del ordenamiento nacional, sino que a nivel comparado,
donde desde un tiempo a esta parte, hace unos 20, 30 años, se han venido introduciendo en los ordenamientos comparados, por ejemplo, de otros países, del ámbito europeo principalmente, normativas que dicen relación con la regulación de este tratamiento, del problema, ¿cierto?, de la insolvencia en la persona natural. Y recientemente, por ejemplo, en nuestro modelo nacional, en nuestro ordenamiento jurídico, con la ley 20.720 del 2014, recién ahí, ¿cierto?, se incorpora una institución propiamente destinada a la persona natural para solucionar, para tratar este problema de la insolvencia que ya les comenté. Entonces, una novedad, una suerte de novedad legislativa. Nuevas normas que vienen a tratar este problema. Y luego también la constatación de problemas asociados, ¿cierto?, a esta regulación novedosa, ¿ya?, pero no por ello, ¿cierto?, exenta de problemas. Problemas que tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional se presentan, ¿ya? Y son muchos problemas, ¿ya? Y esto también, una vez que ya nos introducimos en el tema, da paso, ¿cierto?, a estas reflexiones que lo que exigen, o lo que exigió en su momento, ¿cierto?, este punto de partida es determinar, ¿cierto?, determinar de qué manera, ¿cierto?, la regulación concursal de la persona natural debe contener instituciones, o establece instituciones, o si ya las contiene, ¿ya?, cuáles son los efectos de esas instituciones, ¿ya?, y que buscan, ¿cierto?, tratar, ¿ya?, dar una solución al problema de la insolvencia de la persona natural. Ese fue el punto de partida, y esa fue la necesidad original. Claro, con el paso del tiempo, ¿cierto?, y aquí ya cuento un poco la experiencia, que creo que también que ese era un objetivo de la exposición, contar la experiencia en materia de investigación. Claro, con el paso del tiempo fueron surgiendo otros problemas que se constataban dentro de este gran tema, ¿ya? La ayuda del análisis comparativo u otros ordenamientos jurídicos como el ordenamiento estadounidense, alemán y español sirvieron, ¿cierto?, para determinar un conjunto de instituciones jurídicas propias del concurso de la persona natural y reflexionar sobre su contenido, sobre su contenido esencial, sobre sus fundamentos, fines y objetivos. Porque precisamente este era un problema que fue detectado en su momento, ¿cierto?, cuando se inició la investigación, la falta de delimitación de la finalidad y objetivos del concurso de la persona natural, lo cual incide, ¿cierto?, en una regulación dispar, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, o un tipo de regulación que puede ser pro acreedor o pro deudor, en el sentido de que puede ir en ayuda, por decirlo así, con mayor énfasis o menos énfasis de las necesidades del deudor o la persona deudora, él o la deudora, la persona deudora. Entonces, una de las necesidades desde el origen también fue ponernos en el lugar, ¿cierto?, del deudor. O sea, preguntarnos por los mecanismos, los efectos que los mecanismos concursales establecen para el deudor, desde el punto de vista del deudor, y reflexionar sobre aquellas cuestiones que de base del ordenamiento, ¿cierto?, vendrían a justificar y se constituirían o servirían para constituirse como elementos justificativos, ¿ya?, y que dieran pie a la reflexión sobre la necesidad, ¿cierto?, de delimitar esa finalidad del procedimiento concursal de la persona natural para establecer una regulación protectora de los derechos del deudor o de los intereses de estos deudores. Entonces, eso llevó a la necesidad, ¿cierto?, de reflexionar sobre la finalidad, los objetivos, principios rectores del procedimiento concursal de persona natural, para reflexionar luego de delimitado, ¿cierto?, esa finalidad, ese objetivo, ¿cierto?, de la regulación, reflexionar sobre las instituciones, los efectos de las instituciones y la dinámica de funcionamiento de las instituciones en pos, ¿cierto?, de la protección de los derechos de los deudores personas naturales. Y son personas comunes y corrientes, ¿cierto?, que podemos denominar el deudor en términos generales, que son aquellas personas que son afectadas por ese problema de la insolvencia. Entonces, esto llevó, ¿cierto?, a que durante bastante tiempo, sobre todo durante los años de doctorado que yo realicé en el extranjero, estuviera reflexionando sobre estas cuestiones. Claro, eso dio pie a que se lograra, ¿cierto?, un cuerpo uniforme que podríamos denominar, ¿cierto?, como una teoría del procedimiento concursal de persona natural, ¿ya?, y que viene a determinar, ¿cierto?, esta finalidad, estos objetivos, ¿cierto?, y estos principios rectores del procedimiento concursal, para dar una protección mayor, ¿cierto?, a los intereses del deudor.
versus, ¿cierto?, los intereses de los acreedores que también es cierto deben ser protegidos en el procedimiento concursal. Claro, el problema que se presentaba hasta hace un tiempo, ¿cierto?, y que fue también la base para iniciar la investigación, es que el procedimiento concursal tradicionalmente siempre ha estado, ¿cierto?, regulado desde el punto de vista de la empresa deudora, ¿ya? Y con una finalidad, ¿cierto?, siempre de protección del interés de los acreedores por obtener el pago de sus créditos en el procedimiento concursal. Pero eso muchas veces, y precisamente por esta constatación de una falta de reflexión sobre los principios, los fines, los objetivos del procedimiento concursal de persona natural, dejaba, ¿cierto?, en un segundo plano los intereses, ¿cierto?, de la persona deudora. La persona deudora, la persona natural deudora. Entonces, si ustedes se fijan, ese fue el punto de inflexión para poder decir, a ver, analicemos el procedimiento concursal desde la mirada del deudor, ¿ya? Con una intención, ¿cierto?, de dar una mayor protección a estos intereses que emanan del deudor, que está en un procedimiento concursal, sin dejar de lado, ¿cierto?, o por cierto, los intereses también de la contraparte, de los acreedores. ¿Ya? Tratar de equilibrar, ¿cierto?, el procedimiento concursal. Entonces, una vez constatado, ¿cierto?, toda este conjunto, ¿cierto?, de instituciones jurídicas que dicen relación con el procedimiento concursal, reflexionar sobre sus efectos, sobre su consideración dentro del conjunto de normas jurídicas e instituciones que dan forma a esta institución del concurso de la persona natural, se fueron constatando más problemas, estos problemas puntuales, ya no tanto desde el punto de vista macro, sino que desde el punto de vista micro, y traído, ¿cierto?, al ámbito nacional, porque el origen de la reflexión, es cierto, surge como una comparación de distintos ordenamientos jurídicos para poder reflexionar sobre esa esencia del procedimiento concursal, ¿ya? Una esencia que se comprendía, ¿cierto?, ningún ordenamiento jurídico debería escapar. ¿Ya? De ahí que se reflexiona sobre principios rectores que, se entiende, deben regir el procedimiento concursal. ¿Ya? Y que sirva también esa suerte de modelo teórico estándar como punto de referencia para poder evaluar ciertos ordenamientos jurídicos como el nacional. Entonces, ahora, en una segunda parte de la investigación, lo que se realiza con ese modelo teórico estándar de procedimiento concursal de persona natural, se evalúa, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico nacional. Y tocó la casualidad, o no, bien o no, que justamente el año 2014, cuando se comienza, ¿cierto?, a reflexionar sobre estas cuestiones, en el ámbito de la investigación, se reforma nuestro ordenamiento jurídico con la ley 20.720, que introduce muchas instituciones interesantes, novedosas, algunas, ¿cierto?, algunas más, otras menos, para lo que es el tema del concurso de la persona natural, y por tanto eso sirve, ¿cierto?, como modelo para poder evaluar, ¿ya?, para poder evaluar de qué manera, ¿cierto?, esta regulación procedimental de concurso de la persona natural se ajusta o no se ajusta, ¿cierto?, a este modelo teórico estándar que fue fruto, ¿cierto?, de la investigación doctoral de quien habla. Claro, como resultado de esta investigación, ¿cierto?, un resultado destacable en materia, ¿cierto?, de investigación y donde se condensan muchas de las ideas, ¿cierto?, que se plasman en esta exposición, pero también, ¿cierto?, más decantada, ¿cierto?, es un libro que recientemente se publicó como producto de investigación que se denomina precisamente el concurso de la persona natural, cuestiones dogmáticas. Cuando hablamos de cuestiones dogmáticas hablamos, ¿cierto?, de elementos teóricos que sirven de sustento, ¿cierto?, que se reflexiona de cara, ¿cierto?, a esa necesidad de establecer ciertas bases teóricas que desde el punto de vista del derecho son posibles de discutir, pero que en definitiva vienen a dar un sustento normativo jurídico a ideas, ¿cierto?, que están presentes dentro del tema puntual. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, en este libro, ¿cierto?, se establecen estas reflexiones, esta suerte de modelo estándar de concurso de persona natural, que permite, ¿cierto?, la evaluación de otros ordenamientos jurídicos y así también el ordenamiento nacional. O sea, otros productos que
con posterioridad han ido trabajándose ciertos productos de investigación o elementos, ¿cierto?, de reflexión, dice en relación con cuestiones puntuales que dentro del concurso de la persona natural surgen, ¿ya? Porque hay instituciones o falta de instituciones o instituciones trabajadas en mayor o menor medida por el legislador y que requieren cierto un análisis, como por ejemplo el tema de la vivienda del deudor, que es un tema que está, ¿cierto?, presente dentro del procedimiento concursal, pero que no ha sido tratado, por ejemplo, por la doctrina nacional, no así, por ejemplo, doctrina comparada, que sí lo ha considerado. El tema de los derechos de información, por ejemplo, en qué medida elementos del procedimiento concursal transgreden, ¿cierto?, los intereses o el interés de alivio del deudor y son más o menos restrictivos de esta intención o de esta necesidad de obtener una solución satisfactoria al problema de la insolvencia que la aqueja, ¿ya? Se pueden destacar ahí algunos artículos de investigación, por ejemplo, la deuda por obligación constituida a través de crédito con aval del Estado no constituye excepción a la descarga en el ordenamiento jurídico chileno, que se publicó hace algunos años en la revista chilena de Derecho Privado. El principio del Fresh Start como exigencia normativa derivada de la dignidad humana, que se publicó en una revista extranjera, española, Doxa, Cuaderno de Filosofía del Derecho. El registro de deudores en el concurso de la persona natural como elemento restrictivo del alivio del deudor, donde se tratan cuestiones vinculadas a la información del deudor y en qué medida, ¿cierto?, se resguardan o no ciertos elementos que dicen relación con la protección de la vida privada de las personas, en la medida que se difunde, ¿cierto?, información vinculada a las deudas del deudor, a información concursal que de alguna forma incide, ¿cierto?, en una restricción a este derecho de alivio, a esta necesidad de obtener una solución satisfactoria al problema de la insolvencia. Y la vivienda del deudor, persona natural en el procedimiento concursal chileno, reflexiones para su protección, otro artículo donde se trata precisamente el problema de la vivienda del deudor. Son elementos solamente a título de ejemplo para poder comprender la gran variedad de cuestiones que están presentes en el procedimiento concursal, en este tema que yo les decía que es bien amplio, pero que requiere, ¿cierto?, una reflexión para poder comprender o para poder establecer, ¿cierto?, propuestas de desarrollo legislativo que permitan dar una solución, ¿cierto?, satisfactoria a esta necesidad de la persona deudora dentro del procedimiento concursal. Claro, aristas futuras de la investigación, que son cuestiones que de un tiempo a esta parte uno se pregunta, ¿cierto?, qué elementos, ¿cierto?, de cara al futuro podrían ser interesantes de reflexionar y que lo exige la misma investigación que uno está realizando actualmente. Por ejemplo, mecanismos para una prevención de la insolvencia de la persona natural, ¿ya? No solamente pensando en el tratamiento de la insolvencia, sino que también la prevención de la insolvencia en el mismo procedimiento concursal. La recepción de una comprensión de una realidad diversa de las personas deudoras para el desarrollo de mecanismos acorde a las necesidades que surgen, sobre todo hoy en día cuando vemos, ¿cierto?, que en nuestro país hay una realidad multicultural. No podemos hablar de un solo tipo de deudores, hay distintas personas con distintas realidades sociales, culturales, educativas, ¿ya?, que requiere, ¿cierto?, una reflexión puntual de cara, ¿cierto?, a las necesidades que la persona en el procedimiento concursal pueda tener. Entonces, esta realidad, ¿cierto?, multicultural, que nos hace pensar en una disparidad de tipos de personas deudoras, claro, tienen que estar condensados también o tienen que ser vistos desde el punto de vista concursal para establecer mecanismos, ¿cierto?, que sean acordes no acorde a cada necesidad, sino que acorde a la realidad, ¿cierto?, dispar de los distintos tipos de deudores, que sean ágiles y que sean flexibles para poder dar respuesta, ¿cierto?, a esa necesidad. Y por último, ¿cierto?, efectos y o problemas jurídicos de las nuevas normas jurídicas que están introduciendo actualmente con la reforma a la ley 20.720, que actualmente en el Congreso se está tramitando una reforma a la ley 20.720 que trata o que contiene los procedimientos concursales, dentro de ello el procedimiento concursal de persona natural, que desde el año 2014 a esta parte se han establecido bastantes críticas, ¿cierto?, también por quien habla, al procedimiento concursal de persona natural. Ello ha traído, ¿cierto?, que hace un año se haya introducido al Congreso a través de un mensaje por parte del presidente de la República una reforma, un
proyecto de ley para reformar la ley 20.720, y actualmente se está tramitando. Se espera que salga pronto, pero claro, ello trae el desafío de poder reflexionar sobre esas instituciones que se van a incorporar por esta legislación y que son bastantes. Si tuviéramos que analizarlas, tendríamos para un seminario completo, ¿cierto? Con todas las reformas que se van a hacer en materia de concurso de persona natural y que trae importantes efectos para mejores y peores también para la persona deudora. Como conclusión final, bueno, la investigación en derecho posibilita, ¿cierto?, primero contribuir al desarrollo de las normas jurídicas que nos rigen y que tienen efectos también, como vemos, de manera importante en la vida de las personas. Y segundo, ¿cierto?, el tema que nos convoca el concurso de la persona natural es un tema que, ya les decía, ¿cierto?, relativamente nuevo, que incide en la vida y el desarrollo de la personalidad de una persona común y corriente, ¿cierto?, y el desarrollo de la familia, de las personas, porque afecta el ámbito económico. Presenta problemas que están siendo abordados por quien habla y por otras personas también en el ámbito nacional, con importantes avances, como son algunos de estos productos de investigación que ya les mencionaba anteriormente, y luego también propone estos desafíos que yo les decía, ciertos futuros que requieren una mirada por parte de la investigación, de las y los investigadores, que considere primero la naturaleza del ser de la persona deudora. Una persona, un ser que, a diferencia de las empresas, ¿cierto?, tiene una realidad jurídica distinta. La naturaleza jurídica se denomina distinta, ¿ya? Y claro, requiere no solamente considerar la naturaleza del ser de esta persona deudora, la persona natural deudora, sino que también su realidad dispara en muchos casos, ¿cierto?, a otras realidades que dentro del mismo ámbito nacional se pueden apreciar, y las necesidades también que esta persona, que podemos nosotros catalogarla como la persona deudora, detenta, ¿cierto?, o tiene en el procedimiento concursal. Con eso termino mi exposición. Disculpen de nuevo por no haberles podido presentar la diapositiva. Al final, ahora la estaba viendo acá, que se pudo visualizar, por eso me sirvió como ayuda a memoria, pero bueno, espero que haya quedado relativamente claro el tema con estos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Y bueno, ahora continuando, es el turno de Karina y Claudia. ¿Están por ahí? Sí, acá. Súper. Bienvenidas y les dejamos entonces la palabra. Si van a compartir, creo que está habilitado, así que no deberían tener problema. Carolina, pero para ahorrarnos un poquito más de tiempo, hola, buenas tardes. Yo me recuerdo que te envié las imágenes, no sé si nos podrías ayudar con eso, Ya, que en realidad es como para refrescar un poco y no estar nosotros en la imagen siempre, porque puede ser un poquito tedioso. ya. Dame un segundo. Ya, muchas gracias. Por mientras las buscas, si quieres, podemos iniciar conversando. Bueno, primero yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron junto a Karina para poder exponer sobre nuestro tema de tesis, que es Derecho de Agua Indígena en la Araucanía, una realidad desconocida del conflicto. Para iniciar, me gustaría explicar el por qué, desde mi punto de vista, investigamos este tema de derecho de aguas indígenas, diciendo primeramente que, bueno, como todos saben, en las últimas décadas es un hecho real que la escasez de agua a nivel global es demasiado gigantesca a como se pensaba desde un inicio, ya sea por el tema de calentamiento global o sean por distintos motivos, lo que está llevando a que el recurso hídrico esté mermando. Como todos saben,
el recurso natural del agua es un recurso natural y es finito, y es esencial para la vida. Pero poco se habla a través de las conferencias y a través de las investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional sobre la importancia que tiene el recurso hídrico con los pueblos originarios. No solamente los pueblos originarios de nuestro país, sino también a través de todos los pueblos originarios del mundo. ¿Cuál es la relación que tienen los pueblos con los recursos naturales y especialmente con el recurso hídrico? Por ejemplo, yo inicié también el tema de la investigación porque yo desde pequeña me crié en una comunidad indígena, en Antonio Yaufurén, que se encuentra en la comunidad de Agua Fría, acá en Lautaro, donde vivo. Y luego yo me pude dar cuenta, luego mis abuelos se fueron a vivir allá, yo me trasladé hacia la ciudad de Lautaro, pero alrededor de 10 años que pasaron desde que yo dejé la comunidad indígena, el agua mermó pero drásticamente. Tenían sequías no solamente en las estaciones de verano, sino durante todo el año. Se producían sequías en todas las comunidades indígenas alrededor, y a través de los municipios fueron ayudando en este tema, ya sea con la carro de aljibe o alguna otra ayuda que se les presta a las comunidades. Pero yo a la vez me di cuenta por qué se podría estar generando este problema de los recursos, de la escasez del recurso hídrico. Y coincide con el hecho de que alrededor de todas esas comunidades se instalaron forestales en grandes cantidades de extensiones de terreno. Y al momento de empezar las forestales, todas las comunidades indígenas aledañas empezaron a tener problemas con el recurso hídrico. Por esta situación, más la situación a nivel global de todo lo que es el recurso hídrico y su escasez, me llamó la atención de estudiarlo y hacer la relación con el derecho de agua indígena. Bueno, y este es respecto de mi punto de vista porque yo quise investigar sobre este tema. Hola, buenas tardes a todos y gracias, Carolina, por la invitación. La verdad que para nosotros es importante que hayamos sido consideradas por parte de la universidad para mostrar nuestra memoria de grado, ya que fue un trabajo bastante bonito que nosotros realizamos y que hemos compartido en otras universidades también. Bueno, desde mi punto de vista, yo me uní al trabajo que tenía o a la idea que tenía Claudia, desde una forma de agradecimiento por los años, porque yo soy de la región del Maule, viví 8 años allá en la Araucanía, entonces una forma de agradecimiento a los años que yo pasé allá, a las enseñanzas que tuve dentro de la región y dentro de la ciudad de Victoria, toda vez que yo tenía un pensamiento demasiado occidental para lo que fue nuestro trabajo de tesis. Y me ayudó mucho a crecer y a sacar muchos prejuicios que yo tenía con respecto a lo que es el pueblo indígena como occidental, desde lo que me enseñaron a mí en el colegio, y a lo que yo llegué a ver una vez que yo entré a la universidad y mis compañeros de lo que yo compartí. Con Claudia somos amigas desde la universidad, entonces se nos fue un trabajo bastante fácil de poder realizar en cuanto a la compatibilidad de pensamiento. Y desde ahí que nace el interés de querer realizar esta investigación en conjunto, una investigación que la planteamos desde siempre de un punto de vista distinto a lo que es las investigaciones típicas en derecho, que se basa prácticamente en letras o que se basa prácticamente en leyes. Nosotros quisimos hacer una investigación bastante amplia en este sentido, pero también con un lenguaje muy, no coloquial, pero sí formal, no cayendo tanto en lo jurídico, porque eso hace muchas veces que la lectura, y nosotros pensando en que esta memoria de grado podría ser de interés no solamente para los estudiantes de Derecho, sino que también para otros estudiantes de las otras carreras quizás más adelante, como trabajo de investigaciones de otras universidades, como así ha sucedido contentamente. Entonces nosotros realizamos esta investigación a través de una teoría del derecho, que es la teoría del realismo, apuntando esta investigación desde un punto de vista sociológico, normológico y valórico.
Desde que conocemos nosotros el pueblo mapuche y lo que nosotros conocemos como occidental o de las personas que viven desde el origen en la Araucanía, saben y hemos tenido conocimiento y conciencia de que existe un conflicto. Pero ¿qué conflicto es? ¿A qué va? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? ¿Y qué es lo que nosotros criticamos y prejuiciamos? Entonces desde ahí nace esta idea de buscar, de reconocer de que el agua también es parte de la tierra y también es parte del conflicto que tiene y que vive la Araucanía hace ya más de 200 años. Entonces, como les contaba, lo basamos desde estas tres dimensiones, que es del sociológico a través de la historia del pueblo mapuche, de la realidad que viven a través de la hidroeléctrica y las forestales. Después, obviamente, como es una memoria de grado de derecho, nos centramos en la normología, pero tanto en lo que ha sido la trascendencia histórica a nivel nacional y su escasa regulación, a lo que es el derecho comparado a través de las otras naciones, que sacamos grandes lecciones. Y por último terminamos con una serie de entrevistas de un punto de vista sociológico en búsqueda de la humanización del derecho. Al principio nos planteamos varias soluciones inocentemente de lo que podría ser el conflicto, pero al término de la redacción de la memoria nos dimos cuenta que no fue así. No sé si Claudia nos va a hacer un pequeño resumen del primer capítulo. Sí, sí, básicamente para que podamos entender todos de que cuando, por ejemplo, nuestra legislación establece el tema de la tierra, por ejemplo, establece conceptos de tierra, de agua, es totalmente distinto a la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche respecto de los mismos recursos. Por ejemplo, para la legislación, al hablar de tierra solamente se habla del suelo, más allá no se habla del subsuelo o del agua o de los recursos tanto como flora o fauna, sino que solamente ese concepto de suelo. En cambio, para la cosmovisión mapuche, el término de tierra es un conjunto de cosas que establecen este concepto, como lo dije ya, el agua, los recursos tanto como flora, fauna, el subsuelo y todo lo que componga este concepto de tierra. A su vez, para la religión y para la cosmovisión del pueblo mapuche, el agua no solamente es un elemento esencial para ellos, sino que además tiene una vinculación religiosa, en donde, por ejemplo, las machis realizan rituales a través del agua, buscan ciertos sectores en los cuales se encuentran aguas puras para ellos, en los cuales ellas siembran sus remedios, y en que en su conjunto ellos le denominan el menó. Entonces, en ese sentido, para la cosmovisión del pueblo mapuche, el agua no solamente es un tema vital para poder vivir, sino que también es un tema espiritual. Ellos establecen que a través de todo lo que es recurso natural y en el agua en sí, viven espíritus a los cuales ellos hacen sus rogativas, piden la sanación de las personas, piden para las buenas cosechas, y en esos espíritus ellos les llaman el Ñen, y en este caso sería el Ñenco, que es el espíritu o el dios del agua. En eso se refiere para la cosmovisión mapuche. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra legislación no toma en consideración todas estas situaciones que se van dando y sobre el punto de vista que se tiene para los pueblos originarios y para el pueblo mapuche en sí. Bueno, como ya dije, es un tema de elementos, de un elemento espiritual y religioso, cultural, y que muchas veces estas han sido afectadas, ya sea a través de las forestales, como dije desde un inicio, a través de las comunidades indígenas que se desarrollan en alrededores de ellas, que están muy cercanas, no existe una limitación respecto a cuál puede ser la distancia que se establecen, ya sea a través de las comunidades indígenas o a través de los mismos pueblos. Y también a través de las centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, acá nosotros en nuestra tesis
abordamos las centrales hidroeléctricas, tanto del río Curacautín, a través de la zona de Curacautín y el río, que es el río Cautín, y a través también acá en Lautaro, que es el río Muco. En el río Muco se quería establecer, o sea, se quiere instalar un embalse, y en Curacautín centrales hidroeléctricas, que han estado peleando por años las comunidades indígenas aledañas del río Cautín para luchar contra estas centrales hidroeléctricas. Una de ellas se llama Doña Alicia, en la cual ellos alegan que les afectaría tanto en la ganadería como en la agricultura, y que la mayoría de estas centrales hidroeléctricas no se han realizado las consultas que se deben realizar a las comunidades indígenas, porque nosotros tenemos el convenio 169 de la OIT, en la cual establece uno de los requisitos para poder establecer las centrales hidroeléctricas son las consultas previas a los pueblos que viven alrededor de los ríos. Y ellos, en la entrevista que les pudimos realizar, nos informaban y nos decían que esas consultas no eran realizadas, y en realidad no se sabía por qué, nadie les daba una explicación, y simplemente se podía podían seguir los proyectos, y nadie más allá fiscalizaba respecto de este tema. Karina, no sé, respecto Sí, ahí. bueno, acompañando las imágenes, tal como muestra Carolina, nosotros desarrollamos mucho un trabajo en terreno, al igual que los libros. Como todos nosotros sabemos, la historia del pueblo mapuche no es una historia que nosotros podamos estudiar ni extraer de libros. Entonces tuvimos que abocarnos netamente al terreno. Y había mucha historia reciente que se estaba recién comenzando a surgir, y que debíamos obviamente investigarlos in situ como si fuéramos periodistas. Entonces nuestro primer acercamiento a las personas que nos ayudaron, a los actores que nos ayudaron a entender y en la redacción de nuestra memoria, fue don Alberto Curamil. Una vez que fuimos justamente a una de las protestas respecto del embalse del río Moco, que se encontraba más arriba, que Carolina le estaba mostrando hace un momento. Y nosotros fuimos con la idea, obviamente, de buscar actores, líderes, que nos pudiesen ayudar, de poder entrevistar y que nos pudiesen dar la posibilidad de poder entrevistarlo. Y don Alberto Curamil, lo bueno es que se acercó solo, nosotros no sabíamos quién era, lo desconocíamos. Yo creo que hasta después de terminar la memoria de grado, el grado de importancia que él tiene para su pueblo hoy en día dentro de su organización. Y él nos invitó a un seminario que se estaba realizando respecto de un atlas de los LOF territoriales. Y de ahí fue que iniciamos nosotros toda nuestra travesía, visitando a diferentes comunas de la región, solicitamos entrevistas incluso con un alcalde, con el alcalde de Reinaico, pero no nos fue muy bien. Pero llegamos hasta Loncoche con un concejal, nos ayudó mucho un concejal que estuvo antiguamente en la ciudad de Victoria, en que nos acercó hacia las comunidades, en que nos dio la posibilidad de entrevistar machi y poder conocer in situ y desde su verbo, desde su relato, cuál es la realidad que ellos estaban viviendo respecto de la escasez hídrica. Que nosotros, claro, o sea, desde nuestra ignorancia y yo viviendo fuera de la región por tantos años, uno piensa que la región de la Araucanía, por el hecho de haber mucha lluvia, hay bastante disponibilidad de agua. Y nos encontramos con la redacción de la propia tesis en el momento en que nosotros evaluamos nuestro marco jurídico, en que no solamente nosotros lo pensamos, ni la sociedad entera lo pensaba al parecer, sino también que el legislador lo pensó así. Toda vez que, una vez que se redactó la ley indígena, no consideraron al pueblo mapuche al poder establecer un principio de preferencia en la inscripción del derecho de agua. Por el contrario, solamente le entregan esta posibilidad a los pueblos del norte. Claramente, o sea, reconoce que son bienes de propiedad el uso de las aguas indígenas que se encuentre en los terrenos de su comunidad, ya sean los ríos, los canales, las acequias, vertientes,
las comunidades gozan con su derecho preferente de constitución sin perjuicio de los derechos que otras personas hayan realizado respecto de estas aguas, ya que terceros hayan realizado estas aguas. Sin perjuicio de ello, existe un derecho de preferencia, que es un derecho de preferencia que solamente lo tienen lamentablemente los pueblos del norte, porque los pueblos originarios del norte, ya sea las comunidades aymara o atacameña, porque en la redacción del código, o la redacción de la ley indígena, se pensó de que en la Araucanía, como llueve, siempre va a haber disponibilidad de agua. Nunca se vio más adelante que iban a llegar las forestales y que el consumo de agua que tenían las forestales iba a ser tremendo y que iba a provocar una sequía tremenda y que después las comunidades tenían que alimentarse con cañón de aljibe y que al final hoy en día termina siendo un negocio no tan solamente para la región de la Araucanía o la ciudad de Victoria, sino que ya es un problema país. Entonces, lamentablemente, el pueblo mapuche, que ha vivido siempre en conflicto, que ha sido ignorado muchas veces, que ha sido engañado muchas veces también, volvieron a excluirlo. Entonces, nos dimos cuenta que pasaban periodos en donde sí se le reconocía, sí se le retribuía, y volvíamos a caer, se lo volvían a quitar y le volvían a engañar y un sinfín de otras cosas. Entonces, el mapuche en sí, y nos encontramos nosotros con esa realidad, que desconfiaban mucho de nosotros. Desconfiaban mucho de que lo que nosotros queríamos plasmar fuera algo que les fuera a perjudicar. De hecho, recuerdo perfectamente que no nos aceptaron que nosotros pudiésemos tomar fotografía, pero una vez que entramos en la conversación nos autorizaron con la toma de la fotografía y terminamos todos felices y contentos y nos sacamos una foto grupal ahí maravillosa. Y así, con este viaje que nosotros realizamos a través de distintos actores, fue como llegamos a Mijael Carbone. Fue estudiante de Derecho, entonces eso le dio un plus bastante interesante a lo que fue la recaudación de nuestra investigación con respecto a la alimentación de la información. Justo en esa época, que fue en el año 2017, ocurrieron muchos eventos en la región, y en la región, sobre todo en Temucuicuy, que es de la alianza territorial que él representa. Y bueno, quizá me estoy adelantando un poco, pero al inicio de la redacción de la tesis nosotros, claro, o sea, nosotros identificamos un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay escasez hídrica. ¿Y cuál es el otro problema? Es que no existe una regulación de agua, y que tampoco existe una regulación de agua indígena, y que no existe reconocimiento de las aguas indígenas para el pueblo mapuche. ¿Y cómo lo solucionamos? Entonces, inocentemente, yo, muy occidental en mi pensamiento, dije, bueno, si tanto les molesta que existan forestales, y yo con mi pensamiento del libre mercado, de la economía, un sinfín de cosas, y que si les molesta tanto la hidroeléctrica, entonces démosle un porcentaje al pueblo mapuche de lo que se consigan de las divisas. Y yo, muy patudamente, se lo pregunté a don Mijael Carbone, y él me dio una lección de vida, yo creo que en ese entonces, del prejuicio. Porque él me dijo que la solución no es el dinero. La solución no era que ellos se enriquecieran, porque ellos no querían enriquecerse. Ellos querían volver a lo que es su vida autóctona o su origen, de sacar un poco el lado occidental económico. Entonces yo le dije, ya, pero mira, ¿para qué quieren tantas tierras? Occidentalmente pensando. Y haciendo hincapié a muchos relatos y versiones que uno escucha, si las tienen tiradas, si no hacen trabajo, si ustedes no las trabajan, ¿por qué no le damos la oportunidad a tal personas que podrían hacer trabajo de agricultura? Y él dijo que no, porque lo que se hace es la recuperación del terreno, el descanso del terreno. Después de haber sido trabajado durante tanto tiempo, la tierra tiene que pasar por un proceso natural de recuperación. Y es así como sus diversos dioses, el Ñancó y un sinfín de más, vuelven dentro de esta tierra. Y tiene su lógica, porque dentro de la investigación que nosotros realizamos, porque nos fuimos por distintas ramas para poder centrar todo esto y plasmarlo en una sola línea, nos dimos cuenta de que las tierras que han sido demasiado explotadas por terreno, por las forestales, y que al final quedan pero que quedan sin minerales,
vuelven y existe la posibilidad, y de hecho la Universidad Austral logró lo impensado con respecto a ello, de recuperar un terreno que esto estaba totalmente estéril y transformarlo nuevamente en un bosque nativo. Y fue justamente con el descanso. Entonces uno de verdad como occidental reacciona y dice, chuta, estaba totalmente equivocada, fui demasiado prejuiciosa, esa no es la solución y el pueblo mapuche que a mí me enseñaron en el colegio no es lo que es distinto. Y esa fue una de las grandes virtudes que nosotros pudimos desarrollar y que pudimos plasmar dentro de la memoria, siendo ambas totalmente distintas, o sea, éramos dos mundos distintos que los plasmamos ahí dentro de la memoria, em, en la búsqueda de algún tipo de solución. Claudia. Sí, lo mismo que tú estabas hablando respecto de las entrevistas que realizábamos y para poder también establecer especie de soluciones al tema del derecho de agua indígena, nosotros también en nuestra tesis desarrollamos y analizamos el derecho internacional respecto de cómo en en distintos países y distintas culturas tratan el tema del derecho de agua y el tema de los recursos naturales. Si bien ya desde el año 92 aproximadamente se han realizado pactos internacionales y declaraciones respecto de los derechos de los pueblos indígenas, esto siempre va quedando, es como en un inicio y siempre van quedando situaciones que no son contempladas en su generalidad y no contemplan la totalidad de soluciones que para los pueblos originarios en general a nivel global. Sin embargo, por ejemplo, existen países en los cuales sí han logrado dar soluciones a los problemas que tenían con los pueblos originarios. Por ejemplo, el país que desarrolló leyes e implementó programas y que logró solucionar la mayoría es a través de Nueva Zelanda, el país de Nueva Zelanda, a través del pueblo maorí. A nivel global, el pueblo maorí es uno de los mejores ejemplos en los cuales Chile tiene que mirar para poder buscar soluciones con el conflicto en general con el pueblo mapuche y principalmente en este punto de vista con nuestros recursos naturales. Por ejemplo, una de las cosas que más nos llamó la atención respecto de Nueva Zelanda es que en la situación, por ejemplo, cuando necesitan comprar tierras indígenas o cualquier otro negocio que se va a realizar en las tierras que son parte del pueblo maorí, siempre se hacen consultas a los pueblos maorí y cualquier desventaja que pueda tener son estudiadas a través de organismos especializados que ellos tienen en su propio país, y en caso de que exista cualquier desventaja hacia el pueblo maorí, esto se invalida automáticamente y inician las negociaciones de cero. Otro de las situaciones que nos llamó la atención en Nueva Zelanda es que ellos tienen un tribunal especializado de pueblos originarios. Cuando existen o se originan problemas, ya sea dentro de los mismos pueblos, el pueblo maorí o el pueblo maorí con el Estado, lo que hacen ellos es llevar la demanda a través de un tribunal especializado, explicar cuáles son su situación, qué es lo que está generando algún conflicto, ya sea a través del Estado o cierto proyecto. El tribunal recepciona esta demanda o este reclamo que hace el pueblo maorí y ellos van a terreno. Ellos van a terreno, elaboran un informe, realizan un estudio respecto de toda esta situación y luego con este informe ya estudiado a través de especialistas, ellos le explican esta situación al gobierno o al Estado, en este caso. Le explican cuál es la situación y cuál es el conflicto que se está generando y ellos proponen las soluciones. Ellos proponen ciertas soluciones y luego con eso en mano, que ya es a través de todo un estudio, ahí recién
el gobierno se sienta a negociar con el pueblo maorí. Entonces, son ciertas situaciones que, por ejemplo, uno lo toma en el caso de acá en Chile, ya cuando las comunidades tienen conflicto, muchas veces es un tema de comunicación. O sea, es un tema de comunicación entre los pueblos o las demandas que ellos tienen, y ya sea el gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel comunal, que no entienden muchas veces estos puntos de vista, porque generalmente el tema occidental, el pensamiento occidental que se tiene, es totalmente distinto con los pueblos originarios, y la forma que ellos tienen de ver la vida y en general toda su forma de vida, tanto económica, política, social, para ellos es totalmente distinto. Entonces, esta situación que se genere, que tengan una institución especializada, que sea a través de un tribunal, que se genere un estudio y que esto lo puedan ellos explicar hacia el gobierno que esté de turno, genera de que puedan llegar a soluciones colaborativas entre ambas partes y realmente se puedan establecer y se puedan resguardar los derechos de los pueblos originarios. Esto se rige en Nueva Zelanda para todo, no solamente para el tema de derecho de agua, sino para las tierras, sino también para todo aquel lugar en donde se establezca que pertenecen al pueblo maorí, ya sea, por ejemplo, el tema de los lagos, de las montañas, cuando existe algún proyecto respecto que involucre estos terrenos, siempre son consultados el pueblo maorí, con las hidroeléctricas, todo lo que sea regulado y todo lo que pasa a llevar para ellos el concepto y lo que ellos tienen como sus tierras indígenas, ellos siempre son consultados y nunca se enteran posteriormente de lo que está sucediendo. O sea, ellos son los primeros agentes en que se enteran y participan activamente en todos estos proyectos. Y no solamente participan, como les digo yo, a través del tema de ellos explicar cuál es la situación, sino que también cuentan con todo un estudio de profesionales que les ayudan y de que les puedan poder contener toda esta información, desarrollarla y exponerla finalmente. Y también, por ejemplo, dentro de las cosas que pueden desarrollar a través del pueblo maorí es que se crean instituciones en Nueva Zelanda para ayudarles y fomentar el desarrollo económico del pueblo maorí. Existen muchos programas que buscan iniciativa y buscan producir para que las comunidades maorí se desarrollen tanto en el rubro del turismo, pesquero o cualquier otro proyecto que ellos lo quieran desarrollar. Entonces existen estas instituciones también especializadas que les ayudan a fomentar su proyecto. Karina, no sé si quieres decir algo al respecto. No, nada, ya para terminar, agradecer la invitación, Carolina, invitar, y pensando que esto lo van a ver compañeros de la universidad, invitar a los compañeros de la universidad a realizar no solamente una investigación por cumplir, o una investigación o una memoria de grado solamente para la nota, sino hay que realizar una investigación de grado pensando en que va a dejar un legado, pensando que puede plantear una solución, pensando en que le pueden servir a sus demás compañeros. Para nosotros ha sido muy agradable, muy fructífero el hecho de que se comuniquen compañeros de Derecho de la Universidad de Iquique, pidiéndonos nuestra memoria en PDF, porque lamentablemente la memoria se encuentra materialmente en la sede Victoria, pero no tienen la posibilidad ellos de poder leerla. Así que ha sido para nosotros bastante reconfortante con respecto a todo lo que fue el trabajo de nuestra memoria, que fue prácticamente un año de investigación, y invitarlos a eso, a no hacer las cosas por cumplir, que lo tomen, como lo dijo nuestro profesor guía, don Hernán Osorio, como un hijo, como la guagua que nosotros podamos tener dentro de la universidad, porque va a ser nuestro nombre, nuestro legado que va a quedar ahí. Y eso es lo que también yo quería plasmar con mi hermana, que también estudia aquí en la universidad. Así que eso, gracias por la invitación. Y como anécdota, dentro de todo lo que fue el trasfondo de nuestra investigación, que nosotros no lo creíamos, y ya pues nos firmó la memoria.
Así que sí tuvimos una connotación bastante importante, que fue una de las imágenes que compartió Carolina en su momento. Así que nos alegra saber que llegamos más allá de la nota, sino que le dimos un trasfondo social a la problemática que está escondida, porque en realidad todo el mundo piensa que el pueblo mapuche solamente discute el problema de tierras, pero nadie sabe que en realidad hay otro trasfondo ahí y un puntito que nadie ve, que es el agua. Así que eso, muy agradecida y gracias por la invitación. Me uno a las palabras de agradecimiento de Karina. Es lindo ver que podamos exponer este tema que es tan importante hoy en día, que ayude a las personas a entender un poco más del conflicto que existe, podamos mostrarles un punto de vista distinto a lo que se muestra diariamente, ya sea en los medios de comunicación o lo que puedan leer, y ayudar de esta forma ya sea a las comunidades, al mismo Victoria, la región de la Araucanía en general, para comprender toda esta situación. Así que muchas gracias por la invitación. Teníamos que exponer en un tiempo breve, así que tratamos de explicar lo que mayor podíamos, mayor tiempo que se nos dio al respecto. Así que muchas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias a ustedes y felicidades por el trabajo. Es un trabajo súper interesante que sabemos que como en el tiempo que tenemos ahora para exponer y presentar hoy día, quizás no es suficiente para ahondar quizás en mayor profundidad en algunos temas que para ustedes también son interesantes, pero me parece a mí que es un trabajo que se ve que se hizo con mucho cariño y que le pusieron harto ahí, harto corazón. Entonces eso se nota cuando uno presenta pues, ese tipo de trabajos que se hace. No sé, quería consultar si alguno de los colegas que está acá tiene alguna pregunta. Porque yo tengo una pregunta, pero es más bien genérica y es para los expositores en general. Tomándome un poco de lo último que ustedes comentaban respecto del rol de la universidad, donde estamos hoy día. Nosotros estamos en Malleco. Malleco ha sido un territorio que ha sido por años postergado. Siempre nosotros decimos en la unidad que estamos como el 80-20 en todo. El 80 está en Cautín, el 20 está en Malleco, el 80 de los recursos está en Cautín, el 20 está en Malleco, y es como que siempre estamos ahí como en esa carencia. Entonces, ¿cómo ven ustedes el rol de la universidad en el territorio hoy en día, tomando en cuenta todas las complejidades que se están dando a nivel político, a nivel económico? ¿Cómo creen ustedes que podríamos aportar desde esta área de investigación, que quizás a veces se ve muy lejana o se ve como que quizás estamos como muy encerrados en nuestras oficinas trabajando, pero probablemente desde lo que nosotros estamos haciendo, quizás hay algunos aportes interesantes que se podrían realizar? La pregunta es para todos. No sé, Miguel, podrías partir tú y después Karina y Claudia. Sí, bueno, algo al inicio de la exposición, algo planteaba respecto de la importancia de la investigación en derecho. Yo creo que las tres exposiciones que se han presentado acá, en mayor o menor medida, pero siempre de manera importante, inciden en cuestiones que nosotros vemos o podemos palpar que afectan a la realidad social, ¿ya? Dentro de la realidad social están las personas, ¿cierto? Las instituciones, la cultura y una serie de relaciones que se generan entre sí y que obligan a poner atención en las necesidades que esa realidad social exigen, y que por tanto el derecho tiene que, ¿cierto? Tiene que poner atención, porque bueno, como yo lo trataba de manifestar al inicio, brevemente en la introducción, claro, el derecho generalmente está buscando, ¿cierto?, regular las necesidades sociales o establecer efectos para regular de mejor forma, ¿cierto?, esas necesidades, esa realidad social que se va gestando. Y claro, desde el punto de vista de la investigación en ciencias jurídicas, los aportes que se pueden hacer
solamente el análisis de las normas. Aquí veíamos como ejemplo lo que decían Claudia y Karina, ¿cierto? Se enfrentaron ellas a que faltaba una normativa. Es súper importante porque ahí eso manifiesta, ¿cierto? Una necesidad, como digo yo, que la sociedad exige o que se va plasmando a medida que va cambiando, ¿cierto? A medida que se va reflexionando sobre ciertos temas, que va cambiando la forma de pensar también. Vemos que las sociedades evolucionan y en la medida que evoluciona la sociedad surgen necesidades. Entonces, la investigación en derecho nos sirve para poder proponer reformas normativas, para proponer instituciones que permitan, ¿cierto?, una mejor regulación de aquello que la sociedad exige, en aquellas materias que sean necesarios regular desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Aquello que al derecho le interesa, por decirlo así, que son problemas de connotación jurídica, necesidades de connotación jurídica, y que en general en la sociedad se manifiestan. Entonces, claro, es súper importante la investigación jurídica. Siempre nosotros vemos el legislador es el que crea las leyes, ¿cierto? Pero el legislador es persona común y corriente, ¿cierto? Y los legisladores, hoy en día sobre todo, vemos que no solamente tienen profesiones de abogados o abogadas, no son investigadores en derecho, tampoco. Necesita, ¿cierto?, de la investigación en derecho para poder también generar normas jurídicas que regulen de mejor forma la realidad de ciertas esas necesidades que surgen de la sociedad. Entonces, desde la investigación en derecho, mucho se puede aportar. Como digo, en mayor o menor medida, en el sentido de que hay problemas más importantes, menos importantes, pero siempre son problemas que necesariamente requieren atención. Gracias, Miguel. Karina, Claudia. Sí, como como decía al término de mi presentación, el tema de las investigaciones a través de las tesis, por ejemplo, en nuestro caso, en la universidad, aporta el tema de acercar la situación y los problemas que existen en la región, particularmente en nuestra región de la Araucanía, a las personas. Y por eso nosotros también a través de nuestra tesis tratamos de hacer una tesis investigativa y también de campo, de poder no solamente hacerlo solamente de un punto de vista jurídico, sino también a través de las entrevistas que realizamos a Lonco, a Machi, a Huarquén, como Mijail Carbone, para poder ver desde su punto de vista todo el tema del conflicto. Y así conocer cuál es realmente la realidad que se está viviendo respecto desde este punto de vista. No solamente, como lo decía, a través de lo que nos informan los medios, sino que desde los mismos agentes de la situación que se está viviendo. Y a través de desarrollar estas tesis también poder desarrollar cuáles son las posibles ideas o soluciones que podría tener este conflicto. Si bien es un conflicto que es de muchos años y lo más probable es que seguirá siendo así, con muchos años más, con situaciones como, o tesis como esta, en este mismo seminario de poder exponer este tema y de poder comunicarlo y darlo a conocer a toda la comunidad, uno se va formando ciertas ideas y cierto pensamiento respecto de qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, desde ese punto de vista, para el conocimiento de la comunidad y aportar desde esa situación a la investigación y a toda la situación que está pasando a nivel país. Bueno, desde mi punto de vista, y uniéndome a las palabras también del profesor Miguel, la investigación siempre va a ser importante, sobre todo en una casa de estudio como la nuestra, que es una casa de estudio chiquitita, y en donde nosotros tenemos la responsabilidad social de hacernos partícipe de aquello que les falta a la región, de aquello que les falta a la provincia de Mayeco. Y es esa la respuesta, o ese fue nuestro motivo de búsqueda de investigación. Entonces ese también es el llamado que yo hice al final de nuestra exposición, de ver cuáles son los problemas que están enfrentando hoy en día, no solamente en derecho, sino que también en salud, en materia de psicología, en distintas áreas de que imparte la Universidad Arturo Prat, allá en la sede de Victoria, y entregar esta solución a las problemáticas que encontramos, porque la investigación no ayuda a eso, o sea,
tomamos una memoria, tomamos una tesis de cualquier colega, ya sea en materia de salud o en materia jurídica, y nos vamos a enfrentar a un problema que quizás nosotros no conocíamos que existía ese problema. Y en esa misma investigación vamos a encontrar la respuesta al problema que otra persona lo vio y que nos enseñó a ver y que nosotros lo desconocíamos. En derecho existe mucha materia para investigar, hay mucho campo para investigar, pero muchas veces nos reducimos solamente a civil y penal. Quizás nos falta un poquito investigar en materia laboral, y ahí la profesora Bonnie Buyote quizás ahí plasmar un poquito más en el área laboral, ahí en la región, qué es lo que nos falta, dónde podríamos apuntar, tesis de caso, pero nos sirve para eso, para observar el problema, identificarlo y encontrar la solución, y ver qué es lo que otras personas nos han ayudado a nosotros a poder ver qué es lo que le afecta a la sociedad y encontrar la solución. Súper, muchas gracias, Karina. No sé si alguien más quisiera comentar. Sí, yo quisiera, bueno, en primer lugar agradecer las presentaciones. La verdad que estuvieron bien, para uno que no es del área, no es del área de las leyes, la verdad que en la conversación se pudo percibir, se entendió, así que la verdad que agradezco lo que han resaltado hoy día. Respecto a la última presentación, sí, yo creo que es una situación bien atingente a lo que se vive hoy día, a lo que está ocurriendo. Y bueno, y ustedes ahí han puesto sobre la mesa algo que es de larga discusión, de largo análisis, y que esperamos que en todo lo que está ocurriendo hoy día a nivel de Estado, a nivel constitucional, se puedan buscar alternativas y mejoras a esta situación. Así que de verdad la felicito por el trabajo que han hecho. Y bueno, si no hay algún otro comentario, yo les doy las gracias a todos por su participación hoy día en esta jornada. Y bueno, hoy día con esto ya damos por terminada esta primera sesión, que es digamos, es una jornada de 3 días. Mañana continuamos a la misma hora, a las 18 horas, con una mesa de ponencias que se denomina Investigación en Educación y Salud Pública, aportes desde la carrera de Psicología, donde también nos van a acompañar estudiantes que están desarrollando una investigación bien interesante para conocer y conectarnos, porque muchas veces se piensa que la investigación se cierra solamente como al ámbito de los académicos y académicas, y los estudiantes también tienen harto que aportar, y creo que eso es algo que es un potencial que quizás muchas veces no es bien aprovechado, y a veces, como bien planteaba Karina, muchas veces las tesis a veces se hacen por cumplir el proceso, cuando en realidad podrían derivarse trabajos muy interesantes. Entonces, creo que es una oportunidad, y yo espero que en algún otro momento, si ustedes están trabajando igual en sus áreas y tienen avances o están desarrollando investigación, nos contacten y busquemos también otras instancias como esta para que puedan compartir en lo que están y poder seguir en contacto. Así que les agradezco mucho y nos vemos. Chao, hasta Gracias. luego, un gusto a Chao, todos. que estén bien. Nos vemos.